Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Restrepo. En el día de hoy voy a presentar o a sustentar el parcial de síntesis de circuitos 2, regido por la Universidad de Pamplona. Para este caso, nos piden realizar o tener en cuenta el funcionamiento de una planta nuclear para generar energía. En sí lo que necesitamos es controlar una etapa de intercambiamiento de calor, el cual, en base a esta funcionalidad de este proceso, vamos a mirar el termopar, que es quien me genera la temperatura o me mide la temperatura, genera este proceso para hacer ese intercambio. Para la simulación o para generar ese control, nosotros vamos a tener tres casos. El primero es un termopar, que me va a medir una temperatura, que ya se las voy a especificar, con un acondicionamiento de señal de 0 a 5 voltios. Esta señal se va a escalar. Luego vamos a tener un segundo caso, que es un termopar, que me mide la temperatura, pero se va a hacer una escalabilidad de 0 a 3 voltios. Luego se va a realizar la simulación de un sensor de presión alimentado de 0 a 48 voltios, con una escalabilidad de 0 a 5 voltios, para el cual vamos a usar un PID, que es un controlador, que nos va a permitir generar ciertas funciones o ciertas condiciones que se van a ejecutar más adelante. Para este caso nos piden un requisito que es el penúltimo número de la cédula, va a ser el indicativo para mirar en qué temperatura va a trabajar nuestros termopares. En mi caso, termino con 3, mi penúltimo número es 3, entonces voy a tener una temperatura de 130 a 140 y va a estar variando en estos rangos. ¿Qué pasa acá? El sensor de temperatura, el sensor de presión, se va a simular por medio de un potenciómetro polarizado de 0 a 48. Vamos a tener unas indicaciones en el caso de la válvula de agua se va a indicar con un LED azul, la válvula de vapor un LED verde, la válvula del termopar 1 va a ser roja y la válvula del termopar 2 va a ser naranja. En nuestro caso, como el simulador no tiene el LED naranja, es amarillo. Se va a utilizar también una configuración con el amplificador de instrumentación AS623, para el cual ya hemos trabajado con anterioridad. Nos piden que cumplan ciertos parámetros, ciertas condiciones, como lo ven acá, que más adelante se las voy a explicar con más calma. Para ese caso, nosotros hemos diseñado y pues se ha diseñado como tal el circuito que me va a representar ese control de intercambio de temperatura. Como les digo, mi termocupla o mi termopar va a trabajar entre 130 a 140 grados centígrados, el cual se le va a adicionar unos circuitos, el cual me van a condicionar y me van a reflejar las variables que yo quiero. Para ese caso, eh, tenemos un procedimiento que con más seguridad más adelante se lo muestro en la simulación. Tenemos la siguiente configuración del amplificador de instrumentación AS623. Como se puede mirar en la imagen, tenemos una temperatura de 130, el cual me va a representar mi temperatura. Teniendo en cuenta, antes de irnos a la simulación, vamos a tener usamos la ganancia de 1000 veces para este caso para amplificar la señal que me la pase de milivoltios a voltios. Por lo tanto, vamos a tener el siguiente circuito diseñado. Para ese caso tenemos una temperatura de 130 grados, acá le damos simular, y vamos a tener una amplificación de 1000. En este caso, como ven acá, 5.33 milivoltios se convierten en 5.3 voltios. Acá tenemos un seguidor de tensión, el cual nos permite aislar las impedancias para que nuestro circuito
siga funcionando de la manera adecuada. En realidad, pues ese es el funcionamiento, no me va a alterar ni me va a modificar el valor de voltaje de salida que tengo. Para esto, nosotros necesitamos hacer una escalabilidad para el caso de esta temperatura. ¿Qué pasa acá? Que vamos a usar el circuito seguidor, pero con una modificación que va a ser un divisor de tensión. ¿Esto para qué se quiere? Para que ese voltaje que me caiga aquí, yo poderlo reflejar y luego restárselo a la señal para así tener a mi salida 0 voltios. Entonces, cuando yo tengo 130 grados centígrados, como es mi condición, yo voy a tener 0 voltios a la salida. En este caso, tenemos 0.01 voltios. Estamos en el rango en el cual queremos. Si yo aumento esta temperatura a 140 grados, que es lo que me están pidiendo, yo puedo notar que a mi salida yo estoy teniendo el voltaje deseado, que es 5 voltios. Eso para el caso de mi escalabilidad de 0 a 5 voltios tenemos el funcionamiento de un circuito acoplado con diferentes configuraciones de amplificadores para así obtener nuestro voltaje de salida requerido. Para el otro caso, nosotros tenemos una escalabilidad de 0 a 3 voltios. Vamos a utilizar el mismo circuito como referencia, pero en este caso no va a llegar a 5 voltios, sino a 3 voltios. Entonces acá podemos notar que nos encontramos en 130 grados centígrados y a nuestra salida vamos a tener 0 voltios, que es la que estoy indicando acá. Para ese caso también se usa el amplificador operacional ADC623, que es el de instrumentación, el que nos permite tener amplias ganancias, el seguidor de voltaje para así tener como tal un aislamiento de impedancias. Tenemos el rezador, que en este caso tenemos un diferencial, ¿sí? Para así tener nuestro voltaje de salida. ¿Qué pasa acá? Que si aumentamos nuestra temperatura a 140 grados, vamos a obtener 3.04 voltios a nuestra salida. Acá también se representa la ganancia de 1000 cuando se tiene 5.73 milivoltios y lo convertimos a 5.76 voltios. Eso pues para ampliar la ganancia. En la parte del análisis matemático, nosotros vamos a tener que el seguidor de tensión, como les comentaba antes, va a tener un divisor de voltaje, el cual me va a permitir hacer esa resta de voltajes para tener a nuestra salida 0 voltios. Para esto, hacemos un análisis de mallas, el cual me representa estos valores que tengo acá, menos 15 voltios, más la resistencia, que es de 10K, por la corriente, que es igual a los 5.35 voltios que tengo como indicativo que van a caer en ese nodo. Despejando, aplicando ley de Ohm, haciendo el análisis matemático que comúnmente se hace, podemos obtener nuestra resistencia R4, que sería 5544.04 ohmios, lo cual me va a permitir tener ese voltaje que yo deseo a la salida para así tener el complemento de esos 0 voltios. Para este caso tenemos un amplificador no inversor, que es quien me va a amplificar a mí la señal de 0.4 voltios a 5 voltios. Para este caso, nosotros acá podemos notar que nuestro amplificador no inversor, en cualquiera de los dos casos, vamos a tener que la señal va a estar comprendida en 0.4, pero nosotros debemos amplificar y escalabilizar esa señal para tener esos 5 voltios o 3 voltios, sea el caso del termopar 1
o del Thermopar 2. Para ambas señales se representa en 0.4, pero para eso estamos haciendo las demás configuraciones para representar ese voltaje a la salida. Como podemos ver en el análisis matemático, vamos a trabajar con la ganancia de dicho amplificador no inversor. En este caso, pues tenemos el voltaje de salida, el voltaje de entrada, en referencia de las resistencias que tenemos. Para el caso vamos a dejar una resistencia fija de 10K, el cual me permite encontrar la resistencia adecuada para mi R9 y tener dicho valor a la salida. Acá podemos notar el circuito en general, lo que le acabé de mostrar en el simulador Proteus, que está funcionando correctamente. Mostré para el caso del Thermopar 1 y del Thermopar 2. Para el Thermopar 2, en el cual ya le mostré la simulación, vamos a identificar o se va a realizar el mismo análisis matemático, el cual me permite hallar esas resistencias para tener dicho voltaje a la salida. En la parte donde debemos realizar la simulación de un sensor por medio de un potenciómetro alimentado a 48 voltios, o sea, de 0 a 48, vamos a estar comprendidos con este circuito como tal, que son un circuito en modo no inversor de los amplificadores, para el cual me va a permitir amplificar la señal para hacer la escalabilidad de esos 48 voltios a 5 voltios. Para tener una mejor apreciación podemos mostrarlo acá. Nosotros simulamos, en este caso, el potenciómetro de esta forma, alimentado a los 48 voltios, como lo podemos ver en la imagen, 48 voltios, y le damos simular a nuestro programa y vamos a ir escalabilizando este potenciómetro o subiendo, y podemos notar que cuando tenemos 12.2 voltios, tenemos un amplificador inversor, el cual me está generando una señal o un voltaje negativo y se vuelve a pasar por esa misma configuración para obtener un voltaje positivo. Cuando llegamos a la totalidad del potenciómetro, que en este caso serían 48 voltios, nosotros no vamos a tener más de 5 voltios a nuestra salida. Por lo tanto, estamos cumpliendo con los parámetros que nos piden en el laboratorio. Le damos acá pausar a esta simulación, la cual ya se explicó con su análisis matemático, su respectiva simulación, y pues obviamente se puede concluir que tenemos dichos valores comprendidos en los rangos que nos van a permitir tener esa cercanía a la realidad que nosotros queremos con esta simulación. Para la parte, vamos a usar el PIC, que es nuestro controlador. Estamos usando un código, el cual está anexado en este documento, ¿sí? Pero para mejor apreciación me voy a ir directamente al programa que utilicé para generar este código. Se llama CCS, C-Computer, el cual me permite guardar esas variables y llamarlas en nuestro simulador Proteus para así generar la acción en nuestro controlador. Para este caso, yo voy a definir mis variables. Para el caso del PIC, yo voy a adicionar las salidas del, del puerto D, el cual me va a permitir realizar las condiciones que anteriormente les comenté. Para ese caso, bueno, llamo las variables, habilito las entradas como tal. En este caso solo voy a usar de la AN0 hasta la AN2. Entonces habilito las entradas análogas para así luego activarlas. Acá, como se pueden dar cuenta, estoy trabajando con el portal D o el puerto D, como lo conozcan.
voy a generar un while, que es el que me va a permitir activar estos canales y tener en cuenta cada condición que yo voy a generar. Para esto, en nuestro canal 0, como lo ven en esta primera condición, yo lo voy a activar inicialmente, para que luego este sea leído por el ADC y tener, bueno, acá nosotros se configura una conversión del número análogo a digital para que sea leído por el ADC. Eso mismo vamos a hacer con el canal 1, que representa la misma ecuación, la misma parte, simplemente vamos a cambiar la variable porque ya estamos leyendo el canal 1. Para el canal 2 va a pasar absolutamente igual, como se puede mostrar acá. Hacemos un comentario, se genera la primera condición, la cual está representada de la siguiente manera. Nos pide que cuando el termopar 1 sea mayor que el termopar 2 y el sensor de presiones sea menor a 2.37 voltios, me cumpla estas funciones. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros estamos configurando cada uno de los pines que tenemos en nuestro PIN. En este caso, el de 0, de 1, de 2, de 3 y de 4. ¿Qué pasa acá? Que cuando la variable o mi indicador, mi if, mi condición, que la termocupla sea mayor que la termocupla 2 y el set point o el sensor sea menor a 2.7 voltios, él me va a empezar a ejecutar estas funciones. En la salida tenga un alto o tenga simplemente un bajo. Esto, como se va a representar por LED, me va a permitir si se prende o se apaga como tal cada una de estas indicaciones. Le colocamos el tiempo al delay para así tener esos parámetros que también nos especifican en el informe. ¿Qué pasa acá? Entonces vamos a tener que cuando la B sea igual a esto, pues se me cumplan estas funciones. Que el pin 0 esté encendido, que el pin 1 esté encendido, que el pin 2 esté apagado y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Cuando esto sea mayor o igual a 2, va a pasar estas condiciones que especifico aquí. Luego esto se va a repetir y si esto se repite, ya acá a la variable se le está sumando 1 para así poder generar una secuencia para las veces que nosotros queramos iniciar la simulación. Así va a pasar lo mismo con la segunda condición, que para nuestro caso tenemos que el termopar 1 va a ser mayor que el termopar 2, pero que aquí el sensor de presión va a ser mayor. Entonces, va a ser muy parecida a la anterior, se especifica en el if la condición que tenemos y procedimos a configurar cada uno de los pines, en mi caso el puerto D, para así ejecutar esta acción. Acá, por precaución o para tener un límite de tiempo, configuramos el delay para eh, tener ese margen y no sea tan demorado nuestro proceso. Entonces, para la tercera condición, vamos a tener que el termopar 1 sea menor que el termopar 2 y el sensor de temperatura va a estar comprendido que sea menor a 2.37 voltios y me cumpla estas funciones. Eso para la parte de programación. Ya ahorita se los muestro en el circuito como tal. Entonces, al tener todo esto, nosotros podemos configurar haciendo esas condiciones, especificando el if ante todo, para así empezar a generar esas funciones. Como esto se va a volver a repetir, entonces por eso se genera esta variable que se le va a ir sumando 1 cada vez que va a representar nuestra repetibilidad. Entonces, este como tal sería el código
que usé para programar el PIC. No está muy extenso, está muy claro de identificar, súper sencillo. Luego nos vamos a ir a nuestro circuito, a nuestra simulación, donde vamos a representar ese código que tenemos acá, ¿sí? Que tenemos en este programa. Bueno, acá se le da compilar ya una vez guardado, que no presente ningún error. Eso automáticamente se guarda, me permite mirar el RAM que tiene, en este caso tiene 2%. Yo automáticamente lo guardo y ya montado o ya simulado, en este caso yo le voy a dar doble clic a nuestro PIC, que es nuestro controlador, en este caso de referencia PIC 18F4550. Cargo el archivo, tengo que tener en cuenta dónde lo guardo, cargo el archivo que acabo de compilar, se le coloca una frecuencia de reloj de 20 MHz, se le da OK y podemos empezar a generar la simulación para nuestras condiciones. Entonces, podemos irnos al documento en el cual dice, cuando el termopar 1 sea mayor al termopar 2 y el sensor de presión sea menor que 2.37 voltios, me va a encender la termocupla 1, la termocupla 2, se va a apagar la válvula de vapor, va a encender la válvula de agua y el motor DC va a estar encendido. Luego de 10 segundos de simulación, la válvula de agua se va a apagar. Entonces, para generar eso, nos vamos a la simulación y tenemos que el termopar 1 tiene que ser mayor al termopar 2. Entonces modificamos el potenciómetro de este simulador y el sensor, en este caso, va a ser menor a 2.37, lo podemos dejar más bajo que de igual forma lo va a cumplir. Entonces le damos simular y podemos notar, acá tenemos el tiempo el cual la simulación está corriendo, se nos enciende el termopar 1, termopar 2, la válvula de vapor se mantiene apagada, la válvula de agua se mantiene encendida, pero a los 10 segundos esta se debe apagar, como se muestra acá. Cumplidos los 10 segundos, nuestro LED se apaga. Teniendo en cuenta eso, le damos pausa a la simulación para así poder configurar nuestra otra condición. Para este caso, tenemos que cuando el termopar 1 sea mayor al termopar 2, pero el sensor sea mayor a 2.37 voltios, voy a tener mi termopar 1, mi termopar 2, mi válvula de agua y de vapor y el motor encendido todo el tiempo de la simulación que yo le quiera generar. Por eso, en la configuración o en la programación le estamos programando los delays para así tener en cuenta todo ese proceso que se hace respecto al tiempo. Entonces tenemos que el termopar 1 va a ser mayor, como lo ven acá en la flechita, el termopar 2 o la termocupla, como la conozcan, y el sensor va a ser mayor. Entonces esto debemos subirlo. Le damos simular y podemos mirar que el motor está accionando y todos los LEDs los tenemos encendidos. Se puede notar que se puede dejar el tiempo que deseen acá en la simulación y va a mantenerse encendido, no tiene ningún requisito ni ninguna otra condición que deba cumplir. Por lo tanto, podemos mirar que acá el sensor está en 4.1, lo cual es mayor a 2.37, y en este caso la termocupla 2 va a ser menor, que está en 0, y la termocupla 1 va a estar en 5, que es mayor. Entonces, acá le damos stop a la simulación y nos vamos a la siguiente condición.
dice que cuando el termopar 1 sea menor al termopar 2 y el sensor sea menor a 2.37, vamos a tener el termopar 1 encendido, el termopar 2 apagado, la válvula de vapor apagada, la válvula de agua encendida, el motor encendido y luego de 20 segundos la válvula de agua de nosotros se debe estar apagada. Entonces, configuramos acá nuestros parámetros que nos dice que el termopar 1 debe ser menor al termopar 2 y el sensor debe ser menor a 2.37. Por lo tanto, debemos bajar este parámetro. Entonces, le damos simular en esta parte y podemos notar que nuestro termopar o termocupla 1 está encendido, el termocupla 2 está apagado, la válvula de vapor está apagada, la válvula de agua está encendida y el motor también está accionado. Pasados los 20 segundos, vamos a poder mirar que nuestra válvula de agua se va a apagar, porque esa es la condición que nos debe cumplir. En ese caso, miramos que la termocupla 1 está en 0, la termocupla 2 está en 3, por lo tanto se cumple la condición que sea mayor, y el sensor es menor a 2.37. Entonces, mire, acá accionados los 20 segundos, podemos notar que nuestra válvula de agua se apaga. Entonces acá le damos a stop a nuestra simulación y luego de eso vamos a configurar la última condición, que sería que el termopar 1 sea menor al termopar 2 y el sensor de temperatura, de presión, perdón, sea mayor a 2.37 voltios. Entonces acá vamos a tener todos nuestros LEDs y nuestro motor encendidos. Entonces acá podemos mirar, subimos el sensor, le damos simular y efectivamente podemos mirar que todos nuestros LEDs se encienden y nuestro motor está girando. Acá al motor se le genera una parte de acondicionamiento, ya que necesita más corriente que la que nos genera el PIC, el controlador. Entonces usamos una configuración Darling. Para este caso, pues se pudo notar que en algunas ocasiones me generó una ventana de error, pero debemos entender que todo esto se está haciendo de manera de simulación y pues nuestro programa no es totalmente confiable ni se puede tampoco pues sobrecargar porque va a presentar esos errores. Pero independientemente de eso, podemos notar que nuestras condiciones se están efectuando como nosotros queremos y como se programa. Para el caso, acá en este formato se está representando cada una de esas condiciones que se está generando tanto en lo que se programó como en lo que se tiene en el formato de informe y también en el software Proteus. Acá, para explicar un poco el análisis matemático que se tuvo para el motor, tenemos la configuración Darlington, que no es nada más y nada menos que multiplicar el beta que tiene cada uno de esos transistores. Usamos el TIP 41 y el 2N2222. Entonces, se mide o de forma estándar, se puede tomar que los betas de dichos transistores van a hacer esto y tenemos el beta Darlington que va a ser de 26.400. Para eso se hace la fórmula de IB, de la base, la corriente de la base, se hace el despeje, se reemplaza y podemos tomar eso. Sencillamente se hace la ley de Ohm y podemos tener nuestra resistencia que nos da 44 kiloohms. Para este caso, se puede notar fácilmente
que ese es el valor que nosotros tenemos acá en esta configuración. Acá se alimentó el, el motor a 5 voltios. Recuerden que pues, se puede usar de 12, de 24, depende sea el caso. Y pues esto sería todo. De forma de conclusión, podemos decir que gracias al simulador Proteus, gracias a las herramientas que nos brinda el profesor como conocimiento, podemos generar dicho control para el intercambiamiento de calor en esta planta nuclear que genera energía. A pesar de los errores o a pesar de que el simulador moleste un poco, podemos decir que nuestros valores de salida, nuestros valores fueron muy cercanos a los que estaban estipulados en el informe o a lo que se quería llegar en sí. Para así tener como complemento todo lo que le acabo de mostrar y pues ya el resto sería anexado al informe o a la carpeta que se envía al profesor. Muchas gracias.